Para unos el obelisco con su forma de aguja simboliza un rayo del sol, es la estabilidad y fuerza creadora que poseía el dios solar Ra. Donde los egipcios creían que los rayos del sol llevaban hasta la tumba, un gran poder vivificante que tenía algún efecto en la posterior resurrección del difunto. También adoraban al obelisco porque creían que el dios Ra habitaba en su estructura. Para otros el obelisco es un símbolo del sol, del dios Ario, de la energía masculina y del falo. Símbolo de la energía masculina, símbolo solar y es sobre todo un lugar que se convierte en centro o acumulador de determinado tipo de energía. Es además, un símbolo pagano. Y así se han dispuesto estratégicamente ubicados obeliscos en muchas ciudades de la Tierra, a menudo con la excusa de ser homenajes a la victoria en alguna guerra, pero en realidad, siempre ha sido la hermandad masónica quien ha manipulado los eventos para que se dispusieran esos símbolos en nuestras ciudades. Los obeliscos se utilizaron de manera prominente en el antiguo Egipto. Tallados en un solo bloque de piedra, generalmente se colocaban por pares a la entrada de los templos, y sus caras tenían grabados jeroglíficos con alusiones al faraón que los mandó erigir. Los obeliscos fueron una ambicionada empresa para los insaciables conquistadores de Egipto. Por ejemplo, Asurbanipal se llevó 2 a Siria. Los emperadores romanos se llevaron varios a Roma, ciudad que tiene el récord del mundo con 13 obeliscos. 2 en Roma y 1 en Ciudad de Vaticano, y también a Constantinopla. Cuando el Imperio Romano comenzó a finalizar, 1 a 1 los obeliscos comenzaron a caer, quedando enterrados, y no fue hasta el Renacimiento que empezó a haber interés por ellos. Al final del siglo XVI el Papa Sixto V tuvo la idea de utilizarlos como marcas para los peregrinos que visitaban Roma, y fue su idea colocarlos delante de las mayores basílicas, para que fueran visibles a las distancias, cristianizándolos, adicionándoles una cruz en lo alto. ¿Para qué servía el obelisco en siglo XVIII? Pues los obeliscos servían como relojes de sol, disponiendo de diferentes discos de mármol en el suelo de cada plaza, donde había un obelisco, formando la rosa de los vientos y una meridiana. ¿Cuál era la estructura matemática de los obeliscos? Por ejemplo, uno de los más conocidos obeliscos es el monumento a Washington. La estructura tiene 4 lados perfectamente alineados con las direcciones cardinales, este, oeste, norte y sur. En el terreno cada lado del monumento mide 55,5 metros de ancho, que es 666 pulgadas. La altura del obelisco es 555,5 pies, 6.666 pulgadas. El pilar de piedra de mármol es la estructura de piedra más alto del mundo y obelisco más alto del mundo. ¿Cuántos obeliscos existen en la Tierra constatados? Hay 8 obeliscos egipcios en Egipto, 2 en Francia, 13 en Italia, 1 en Israel, 1 en Turquía, 3 en Reino Unido y 1 en Estados Unidos, un total de 29 con más de 4.000 años de antigüedad. Y además el resto de los obeliscos que podamos ver en las ciudades además de los anteriores son más modernos y datan de los siglos XVIII y XX, y hay unos 16 en total, más de los sumados a los anteriores, donde algunos son réplicas exactas de los obeliscos egipcios. Estos obeliscos lo que además de energía y poder ofrece al visitante y nativo, es de ser un potente atrayente turístico. ¿Cuál es la historia de los obeliscos entre Europa y Norteamérica, que fueron los estados más deseados de poder tener estos mastodónticos ejemplares? Por un lado es sorprendente ver, cuando viajamos por numerosas ciudades europeas y alguna norteamericana, la cantidad de obeliscos que existen dominando sus principales plazas o hitos. Aunque más sorprende comprobar que muchos de los obeliscos que presiden estos espacios han recorrido miles de kilómetros para ocupar esos lugares privilegiados, a alguno de ellos les acompaña en su trayecto el peso de la historia que, por norma general, tiene su origen en el antiguo Egipto. Tal fue el caso de los obeliscos egipcios conocidos como las agujas de Cleopatra, que partieron en el siglo XIX del puerto de Alejandría hacia Londres y Nueva York. Se conoce con este nombre impuesto por los británicos, ya que estos obeliscos no guardan relación alguna con Cleopatra, a una pareja de obeliscos mandados erigir en el siglo XV a.C. por el emperador Tutmosis III para la ciudad egipcia de Heliópolis.
Estas grandes agujas de 21 metros de altura y más de 180 toneladas cada una, esculpidas en granito rosado procedente de las canteras de Asuán, iniciaron, años después, un primer viaje con destino a Alejandría, por orden del emperador romano César Augusto, para ser ubicados en el Caesarium, templo edificado por mandato de Cleopatra, pero estos no tuvieron un destino feliz, ya que se cree que fueron derribados o se perdieron antes de llegar a su destino final. Afortunadamente fueron hallados, en el siglo XIX, enterrados en un buen estado de conservación, ya que el permanecer bajo tierra los protegió de erosiones, cambios climáticos y de actos vandálicos. Fue precisamente en este siglo, cuando comenzó el intenso y aparatoso periplo de las agujas de Cleopatra con destino Londres y Nueva York. El gobierno egipcio quiso premiar la labor del ejército británico tras la derrota en 1801 de Napoleón, en la batalla de Alejandría. Esta derrota liberaba a Egipto del poder francés y como recompensa a la ayuda británica, regaló uno de los dos obeliscos gemelos al gobierno británico. Londres se preparaba para recibir a un nuevo inquilino, una de las agujas gemelas mandadas construir por el faraón egipcio Tutmosis III, a la otra, le esperaba otro destino más lejano, el Central Park de Nueva York. Todo esto sucedía en 1819, cuando Mehmet Ali, considerado el fundador del Egipto contemporáneo, ofrecía la aguja a Inglaterra, quienes aceptaron y agradecieron la ofrenda pero decidieron no trasladar el obelisco hasta Londres debido a los elevados costes que conllevaba sacarlo de Alejandría. Hubo que esperar hasta 1877, cuando Sir Erasmus Wilson financió de forma desinteresada su transporte hasta Londres, para emplazarlo a orillas del río Támesis en el Embankment, el embarcadero Victoria. Su traslado fue más complejo de lo que habían previsto. Se construyó un barco, a modo de cápsula, para albergar en su interior la enorme aguja de casi 21 metros de altura. Este barco, denominado Cleopatra, sería remolcado por otro barco que lo llevaría hasta Londres por el río Támesis, pero un temporal rompió las cadenas que unían ambos barcos, quedando la cápsula diseñada para transportar el obelisco a la deriva y con el riesgo de hundirse. La fortuna quiso que el Cleopatra fuera hallado por otro vapor que lo rescataría para finalmente alcanzar el destino final un 12 de septiembre de 1878, la ciudad de Londres. En un primer momento se pensó que el mejor destino para ubicar la aguja debía ser próximo al Museo Británico, pero la distancia a recorrer por las calles de Londres hacía una labor casi imposible. Una segunda opción fue cerca de la abadía de Westminster, pero sendas complicaciones acompañaron también a esta decisión y, finalmente se optó por ubicarlo en el embarcadero Victoria, a orillas del río Támesis, donde actualmente se encuentra. Se construyó un gran pedestal para colocar sobre este el obelisco y, antes de su colocación los ciudadanos guardaron en él un tesoro. Cada ciudadano depositó objetos que consideró más oportunos, pero también se guardaron los mapas y diarios de la expedición y traslado del obelisco desde Alejandría hasta Londres. Junto a él se erigieron unas efigies en bronce de estilo victoriano que custodian al monumento. Durante la Primera Guerra Mundial sufrió un ataque del que se guarda constancia o así lo atestigua una de las efigies que se vio afectada por las bombas. Mientras, otro obelisco, su gemelo, aguardaba en Alejandría su viaje con destino Nueva York. El gobierno egipcio hacía regalo de la otra aguja gemela al gobierno de los Estados Unidos por su participación en la apertura del Canal de Suez y con el anhelo de establecer relaciones comerciales con la potencia mundial. A diferencia de Inglaterra, Estados Unidos pronto inició los trámites para el traslado del obelisco gracias a la financiación del magnate del ferrocarril, William H. Vanderbilt, y no sufrió ningún accidente durante todo el trayecto. El 20 de julio de 1880 llegaba en perfecto estado a la ciudad de Nueva York. Fueron necesarios 32 caballos y unos 112 días para recorrer las calles de Nueva York hasta su actual emplazamiento en Central Park, inaugurándose un 22 de enero de 1881. Al igual que en Londres, los ciudadanos neoyorquinos depositaron numerosos objetos en el pedestal erigido para soportar la enorme aguja que actualmente y, en un mal estado de conservación, puede verse en el Central Park neoyorquino. Y ya sabes, esto es solo una menudencia, en comparación del extenso conocimiento que hay por internet acerca de este simbólico empedrado de poder. Te ruego que sigas investigando si te gusta el tema.
ya que mi investigación es corta, pero concisa, esperando que haya sido de tu agrado. Saludos.